Hola, mi nombre es Daniel Nápoles y te doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, a este capítulo 8 de Shot de Derecho Laboral Podcast. El día de hoy continuaremos hablando del cuaderno de jurisprudencia número 8, denominado Estabilidad Laboral en el Embarazo. El amparo directo de revisión que abordaremos el día de hoy es el 1690/2007, de fecha 14 de noviembre de 2007, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hechos del caso. Una trabajadora del gobierno de la Ciudad de México demandó en la vía laboral el reconocimiento de diversas prestaciones y reclamó que fue despedida cuando anunció a su empleador que tenía 7 meses de embarazo. En su contestación a la demanda, el gobierno señaló que la actora era trabajadora de confianza y sostuvo que por esa razón la demandante no era titular del derecho a la estabilidad en el empleo. Además, alegó que la causa del despido no fue el embarazo, sino una reestructuración de la planta de personal de la entidad. En primera instancia, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje absolvió a la demandada, determinó que era cierto que la trabajadora tenía un puesto de confianza y señaló que el despido había sido consecuencia de este hecho y no de un acto de discriminación. La mujer demandó la protección constitucional contra la decisión de la Junta. En la demanda señaló que el puesto no era de confianza y que correspondía al patrón acreditar lo contrario. Enfatizó que incluso como trabajadora de confianza tenía derecho a los mínimos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, que establece los derechos mínimos de las trabajadoras embarazadas, sin exceptuar a esta categoría de empleadas. El tribunal colegiado negó el amparo. En su decisión argumentó que la trabajadora tenía un cargo de confianza y que es facultad de las entidades federativas y del entonces Distrito Federal crear estos puestos de trabajo. También señaló que estaba fuera de su competencia determinar el alcance del contexto constitucional, pero aclaró que la interpretación propuesta por la trabajadora era incorrecta. Concluyó que del análisis de la norma no se siguió un estado de excepción que prohíba el despido de las trabajadoras de confianza. La trabajadora interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia del tribunal. Reiteró que, pese a lo que afirmó su empleador, sí fue despedida por estar embarazada. Añadió que los derechos reconocidos constitucionalmente a las mujeres embarazadas, incluyendo la estabilidad en el empleo, son prerrogativas que también benefician a las trabajadoras de confianza. La Corte admitió el recurso con el fin de determinar el alcance de la fracción 11, inciso C del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, en relación al derecho a la estabilidad en el empleo de las trabajadoras de confianza embarazadas. La segunda sala determinó negar el amparo a la trabajadora y estableció que no son admisibles los derechos de las trabajadoras de confianza a las trabajadoras de base por el hecho de estar embarazadas. Problema jurídico planteado. El artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que las mujeres durante el embarazo conservarán su empleo, tiene como consecuencia que las trabajadoras de confianza embarazadas tienen el mismo derecho a la estabilidad que las trabajadoras de base, criterio de la Suprema Corte. El artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución Federal, no consagra un estado jurídico de excepción derivado de la condición de embarazo de la trabajadora. Si bien el embarazo no puede válidamente constituir una causa de despido de la mujer, el artículo constitucional no tiene el alcance de establecer que por esa condición la trabajadora no pueda ser separada de su empleo por ninguna circunstancia, ya que debe considerarse el precepto constitucional en su integridad, específicamente en lo relativo a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, de base y de confianza. Por lo tanto, no es verdad que en dicho precepto se realice una equiparación jurídica de las trabajadoras de base y de confianza derivada del elemento común del embarazo, dado que los derechos laborales de cada una de ellas derivan de su relación laboral y no de sus características o condiciones físicas. Justificación del criterio. Son inoperantes los contenidos en los agravios, primero y segundo, en los puntos 2.1 y 2.2, en los que la quejosa recurrente combate sustancialmente lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento, en relación con los conceptos de violación, en los que argumentó por una parte que la responsable omitió analizar las pruebas encaminadas a acreditar que la actora se encontraba embarazada al momento del despido, y por otra que fue indebido tener por desahogada la confesión a cargo del jefe de gobierno del Distrito Federal. Los agravios antes referidos son inoperantes, aún suplidos en su deficiencia,
en términos de la fracción 4 del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, porque constituyen cuestiones de legalidad sobre el análisis de excepciones cuyo estudio no puede realizarse en la presente instancia. Pues la materia de la revisión en amparo directo se limita al examen de cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. El artículo 123, apartado B, fracción 11 de la Constitución implica que el constituyente consagró, entre otros, el derecho de la trabajadora embarazada relativo a que durante el periodo de embarazo conservará su empleo y los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo. Sin embargo, esta disposición no se traduce en un derecho excepcional e ilimitado de la trabajadora, derivado de su condición específica de embarazo. Significa que por este estado de gravidez en el que se encuentra, la mujer tenga inmunidad laboral, como en forma equivocada lo considera la quejosa recurrente, y resulta imposible separarla de su empleo, cualquiera que fuera la causa, pues de ser así será incongruente con lo preceptuado en la fracción 14 del propio apartado B en cuanto a las limitaciones que establece antes mencionadas. Si bien en ninguna de las fracciones que integran el apartado B del artículo 123 constitucional expresamente se establece que los trabajadores de confianza están excluidos de la estabilidad en el empleo, esta exclusión se infiere de lo dispuesto en la fracción 14 de este apartado, al precisar en forma expresa cuáles son los derechos que pueden disfrutar los trabajadores de confianza y si entre estos derechos no se incluyó la estabilidad en el empleo, no puede atribuírseles un derecho que ha sido reconocido exclusivamente a los trabajadores de base. Si entre los derechos de seguridad social previstos en el inciso C de la fracción 11 del apartado B del artículo 123 no se establece expresamente la inmunidad laboral que refiere a la quejosa en cuanto a que la trabajadora embarazada no puede ser separada de su empleo por ningún motivo, no es factible atribuir ese privilegio a las trabajadoras derivadas de su estado de gravidez. Por todo lo anterior, el inciso C de la fracción 11 del apartado B del artículo 123 constitucional no consagra un estudio jurídico de excepción derivado de la condición de embarazo de la trabajadora, sino que refiere una garantía de seguridad social consistente en que durante ese lapso no realizará trabajos que exijan un esfuerzo considerable y significativo, o bien un peligro, o bien que representen alguna alteración a la salud en relación con la gestación, y que gozará forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto, y de otros 2 después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo, así como los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo. Lo anterior se traduce en que el embarazo no puede válidamente constituir una causa de despido de la mujer, sin que tenga el alcance de establecer que, por esa condición, la trabajadora no pueda ser separada de su trabajo por ninguna circunstancia, ya que, se reitera, en este aspecto debe considerarse el precepto constitucional en su integridad, específicamente en lo relativo a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, de base y de confianza. Por lo tanto, no es verdad que en dicho precepto se realice una equiparación jurídica de las trabajadoras de base y de confianza derivada del elemento común del embarazo, dado que los derechos laborales de cada una de ellas derivan de su relación laboral y no de sus características o condiciones físicas. Las hipótesis de violación a los derechos de la mujer no se actualizan en la especie, en la medida en la que el juicio de origen se acreditó que la actora no sustentó su acción ni ofreció pruebas para demostrar que se le despidió por estar embarazada, por solicitar licencia de maternidad, por prácticas discriminatorias del patrono por su condición de mujer, sino que se le hizo saber que se revocó su nombramiento al ser trabajadora de confianza. Bien, hasta aquí este shot de derecho laboral. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.